Le mandamos un beso grande a Manuel, que estamos hablando de él fuera del aire. Pero bueno, toda la primera media hora. Espera, quiero recordarles con quién estamos hablando. Claro, tenemos en la mesa dale. a María Rachides, ex legisladora, dirigente del colectivo LGBT, a Flavia Massencio, abogada, una de las coordinadoras de las acciones de litigio estratégico, tanto por matrimonio igualitario como por ley de identidad de género, y a Bruno Bazán, activista tucumano por los derechos humanos, de la diversidad sexual y militante de Tucumán Peroncha. Nos contaban un montón de historias hermosas de un pasado que fue glorioso, venturoso, donde todo parecía que era un camino ascendente hacia una sociedad que paulatinamente no sumaba pisos de derechos hacia algún futuro de igualdad y justicia social. ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Cómo llegamos hasta acá? Es doble. Venía pisteando como un campeón por la jurisdicción del surtidor. ¿Y cómo llegamos hasta acá? ¿Cómo llegamos a que la comunidad LGBT además sea el origen de todos los males? Es tremendo. Nos eligieron, nos señalaron, porque la verdad que no somos el origen. En algún momento, si hacemos un paralelismo, hace muchos años dijeron los apocalipsis, se iba a extinguir la especie humana. Yo leí la primera sentencia de matrimonio igualitario, fue en contra, y cuando leías esos argumentos decía que se iba a extinguir la especie humana. Tranca. Si nos casábamos, y que era todo contra el orden público, íbamos contra la moral de la sociedad, era una tragedia. Y siempre decimos, bueno, empezamos a celebrar matrimonios, nos pudimos casar a 15 años de matrimonio igualitario, pasaron 10 millones de cosas en Argentina y en el mundo, y no somos la extinción de no se terminó humana. La familia, no se extinguió la especie humana, ni nada de las cosas que vaticinaban esas sentencias. Pero no tenemos la culpa tampoco de esto. Y es grave, sí, es grave. Yo creo que nos han usado como se construye a veces un enemigo en común para fundamentar algunas cosas, y es grave que hayan elegido a la diversidad. Hoy lo estamos padeciendo, estamos más organizados que nunca, la verdad que eso es real. Desde aquel entonces, cuando contábamos que entraron 26 a una audiencia, y hoy está organizada el movimiento LGBT, nuestra organización cumplió 15 años también, ¿no? 20 cumplimos nosotros, y 20 cumplió la federación, y la verdad es que es una organización muy sólida, que sigue creciendo, que se siguen sumando. Estos momentos difíciles hacen esto también, que la organización quiera revivir, estar nuevamente. Lo que pasó después de los dichos de Davos, esa tremenda manifestación, lo que va a ser la Marcha del Orgullo en noviembre. Entonces, eso hace que el movimiento siga a nosotros por ahí con más años o más. No nos cansa esto. Nosotros seguimos con un montón de años encima, pero hasta cualquier hora también siguiendo con la militancia, con la estrategia, pensando, haciendo, seguimos construyendo, porque llegamos a tener esto que decíamos, ganamos y logramos tener muchas legislaciones. Argentina se logró consolidar en uno de los países más importantes en estándares de derechos humanos, que nos llenaba de orgullo, como decíamos hoy, y hoy nos miran, hoy pobre, tienen a Milei y esa motosierra. Pero la verdad es que nosotros seguimos siendo orgullosamente militantes y activistas de la diversidad, y lo vamos a seguir siendo, y vamos a seguir sosteniendo estas banderas. Cada paso y cada ataque lleva atrás un montón de acciones del movimiento LGBT, donde no nos quedamos callados, no nos quedamos callades, y salimos a movilizarnos y estamos más organizados que nunca. Eso también nos ha dado muchas herramientas, y hoy, si se quiere, tenemos un poco más de experiencia, ¿no? O el cuero más duro para aguantar todo esto. Yo voy a intentar ser muy breve, pero hay mucho ahí. ¿Por qué nos odian los que odian a todos? Me parece que es como por el mismo que odian a las mujeres feministas y todo. ¿Por qué nos sacan ficha los que no odian a todos? O sea, el fuego interno. ¿Por qué muchos compañeras, por los militantes de centro izquierda, de peronista, de todos? Como, ¿por qué eso? Me parece que es más complejo, y que sí es necesario, y para toda la gente que está escuchando, y como pensar eso, ¿no? Como no es la teoría, no es el custodio, eso no es que es porque decimos gatite. No es por eso, pero sí es cierto que las políticas de reconocimiento han llegado en las democracias latinoamericanas a lugares sin salida. Digamos, como en algún punto, en algunas instancias, nos volvimos espacios que, bueno,
perdimos cierta conexión en muchos lugares, no en todos, hay mucha militancia territorial que construyó justicia social desde el matrimonio igualitario antes y después lo sigue haciendo, pero sí hay un repensar eso. También hay que pensar qué hicieron los partidos, porque por ejemplo pasamos como a la legalidad con el matrimonio igualitario, pero las primeras expresiones más fuertes de gays fueron de la derecha. ¿Te acuerdas de Peter Robledo? O de la centro izquierda y centro derecha, pero la izquierda y el peronismo no tuvieron tanto espacio para la diversidad, de decir, bueno, che, a esta gente que viene de cambiar la realidad del país, de darlo todo, darle más espacios. ¿Entendés? Entonces sí creo que hay ciertas críticas, una cosa debates. De, bueno, ustedes ya está, quédense ahí. Ustedes ya les dimos, basta. Como si no fuéramos a querer hacer todo lo otro también, es como, no, bueno, querer casar era como la entrada, y después queremos hacer lo que hacen todos ustedes también, chicos, como que es transformar la realidad, tomar el poder, y me parece que eso, en algún punto hay partidos de centro izquierda o de centro derecha que lograron cooptar eso, que lograron darle más visibilidad, cuando en realidad no es, o sea, esos partidos que votaron en contra, digo, el PRO votando en contra y haciendo todo en contra, fue el primero que incorporó y le metieron plata a sus secretarías de diversidad, y nosotros no. O sea, ahí sí me parece que hay algo para pensar, que claramente ahora lo estamos pensando. Creo que los movimientos de diversidad y los feminismos tenemos esto de que no nos quedamos como en la nada, nos estamos debatiendo, discutiendo y en muchas reuniones sacando, ¿no?, los ojos, como debe ser en cualquier movimiento político, pero que sí hay algo para pensar más estructural y que es internacional, y que lo que nos pasa a nosotros está pasando en otros países de América Latina con la diversidad también. Es decir, bueno, las políticas de reconocimiento en una democracia entendida neoliberal tiene sus aporías, sus lugares donde no vas a encontrar salida y donde también te va a alejar de cierta cosa. Que la gente vea, sobre todo, orientación sexual o identidad de género, y no vea que también somos trabajadores, que también somos familia, que pasamos hambre, que tenemos la misma agenda de necesidades que el resto, es también como una responsabilidad de cómo hacemos para que no se vea solo así, porque a eso hemos llegado. Igual yo creo que se hizo mucho después de matrimonio igualitario. De hecho, por ejemplo, se crearon espacios de políticas públicas en todos los ministerios, pero hay una cuota de lo que se hizo mal, ¿no? Sí. Por ejemplo, no se valora la militancia LGBT de la misma forma que se valoran otras militancias, y la militancia del feminismo tampoco, ¿no? Por ejemplo, si vos vas a convocar a alguien para que esté al frente de un tema, va a ser alguien o que sabe mucho del tema o que milita en ese tema, ¿no? No sé, ministro de Trabajo, ministro de Transporte, lo que sea. Alguien que, ahora, ministra de Mujeres, Géneros y Diversidades, era gente que era mujer y nada más, ¿no? ¿Cómo evaluás? Porque cuando la nombraron, voy a decir con nombre y apellido. Bueno, estamos en la radio de las madres. Acá. Claro, hay que decir con nombre y apellido. Política. Muy bien. Sí. Cuando la nombraron Eli Gómez Alcorte al frente del Ministerio de Mujeres, no tenía un posteo del movimiento de mujeres o del movimiento de diversidad en sus redes sociales. O sea, lo mínimo de lo mínimo te pido. O sea, no te digo militancia, calle, activismo, nada. Y había 30 marchas de orgullo antes. Ni un posteo sobre el tema. Entonces, ¿por qué la pones ahí? Y lo mismo pasó con las áreas de diversidad en los distintos ministerios también. O sea, cuando nosotros, me acuerdo que una de las primeras áreas que fuimos a proponer a todos los ministros que hagan sus áreas, ¿no? Pero una de las primeras que fuimos a proponer era desarrollo social. Y fuimos a proponer los objetivos, nos dijeron, sí, planteen como quieren los objetivos, las funciones, las misiones, qué sé yo, no sé qué. Cuando estaba todo listo, nos dice, bueno, ya tenemos a quién se va a hacer cargo del área. ¿Quién? Dijimos nosotros. Tenemos un gay en nuestra organización de evangélico que puede ocuparse. El pibe nunca había hecho nada del activismo de la diversidad, pero de nada. Militaba el evangelismo, o sea... Claro. Bastante diferente, no digo, después hizo muchas cosas, lo queremos, no digo que no, pero la verdad es que no venía de la militancia de la diversidad. Entonces, eso, ¿por qué qué organización de diversidad o del feminismo defendió el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades? Nadie. No. Y era una reivindicación histórica de nuestros movimientos, era importante ese ministerio, lo sigue siendo. Lo necesitamos. Ahora, ¿qué pasa? Funcionó mal.
Bueno, digo, lo que vos planteás es sintomático de muchas áreas de lo que sucede en el peronismo. Pensemos que fue la última ministra de Desarrollo Social que estaba bastante lejos de parecerse a una piquetera, ¿no? A una organizadora de una olla popular. Hablo de Victoria Tolosa Paz. Nosotros nos dedicamos al área de la comunicación. Los gobiernos del peronismo son gobiernos de alianza de clase, pero la comunicación siempre le toca a un empresario. A Víctor Santamaría, a Pepe Albistur, a Juan Ros, que es un tipo que se cambia la remera así, depende del color del gobierno de turno, ¿no? Es sintomático, por supuesto que lo tomo y que me parece que debería empezar a discutirse esto, por lo menos en los ámbitos de discusión política del peronismo, ¿no? Haciendo amigos con Y si sale bien. Buscando la cancelación en cada programa. Estamos en eso. Creo igual que hay una cuestión también a pensar entre nosotros, también digo como... yo tengo la sensación de, primero que siempre tuvimos muy poco presupuesto, digo, todo lo que fue de diversidad fue sostenido con mucha militancia, los espacios institucionales, y un poco que te cobraban eso, como decían, bueno, ¿vos querés que haga esto? Que esto no suma voto, esto no, pero bueno, dale, laburé el triple, y lo hicimos, o sea, para que se cree la primera en todas las áreas municipales hasta nacional. Y también un poco esto de pensar cómo pareciera ser que nos crearon un cuadrilátero muy cortito para decir se pelean todos por el poder de este cuadradito. Cuando nosotros empezamos a pensar transversalizar la perspectiva de género, transversalizar la diversidad, yo no sé si me pones un ministerio nacional que tiene muy poco presupuesto en una causa que es muy compleja, si esa es la solución o si tenemos que pensar en, bueno, efectivamente todas las áreas en todos los lugares. Digo, y eso también es para pensarlo, porque si van a volver, o sea, porque vamos a volver a construir gobiernos para transformar la realidad, si vamos a volver, y de nuevo va a ser, bueno, ahora mujeres, diversidad, o como sea que le llamemos, porque no es tampoco de nombre, hacemos esto, pero le damos poca guita, y ustedes se van a pelear todos por manejar esa cajita, en vez de decir, che, hay que pensar, o sea, ya está remil trabajado y todos sabemos que necesitamos estar en todos lados para que efectivamente se transforme, porque todos lados es cultura, es economía, y no como la secretaría, porque si no transforma en una cosa de... discusiones de nicho, ¿viste? Como todas las secretarias. Eso era el Consejo Nacional de las Mujeres del gobierno de Cristina, porque en definitiva el Consejo, la forma que tenía era un organismo que tenía que articular con todos los ministerios para que se desarrolle política pública en todos los ministerios. Vos fíjate lo que pasaba con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades. Vos ibas a cualquier otra área de gobierno y le decías, quiero que ustedes trabajen esto en diversidad. No, nosotros no podemos, porque eso es del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades. Es otra incumbencia. Entonces, me ha pasado conversar, por ejemplo, con alguien que hacía capacitaciones en derechos humanos, ¿no? Se ocupaba del tema de capacitaciones, formaciones. Digo, bueno, ¿por qué no hacemos un trabajo en tema de diversidad? Pero no podemos porque tenemos la orden de que eso lo hace solamente el Ministerio de Mujeres. Entonces vos te ocupás de los derechos humanos de los hombres blancos heterosexuales, ¿no? Porque lo otro solamente el Ministerio... Era ridículo el argumento. Bueno, finalmente con ese argumento se ganó el poder ampliar a otros espacios, pero no solamente estaba el ministerio, sino que estaba prohibido trabajar el tema en otras áreas que no fueran directamente con el ministerio, cosas que algunos ministros hacían y otros no, por suerte, porque de hecho con desarrollo social pudimos en algunas épocas trabajar la línea, por ejemplo, del potenciar trabajo para personas trans, la pudimos sacar a pesar del ministerio, después el ministerio se sumó, pero se la pudimos sacar al ministerio más allá de eso, pero bueno, es un problema. Y yo creo que no sé si había tanta puja por la caja, sino la exigencia de política pública real, porque de hecho nosotros en la federación nos han llamado, nos dicen, bueno, ¿qué quieren? Queremos que saquen la ley integral trans, queremos que discutan la ley antidiscriminatoria nacional, eso es lo que queremos, nosotros... Eso es lo que discutíamos. Y no lo hacían, ni siquiera convocaban. Pues en eso se encarga el legislativo. Mirá, yo era parte del Ejecutivo cuando se sacó matrimonio igualitario. Yo era la coordinadora del Programa Nacional de Diversidad Sexual. Y yo no te decía anda a hablar con los legisladores. Yo desde el Ejecutivo trabajaba para que los legisladores, llamaba a los legisladores, hacía reuniones, hacíamos spots desde el Instituto Nacional contra la Discriminación, hacíamos un montón de cosas desde el Ejecutivo para que salieran las leyes. Ese es el trabajo de incidencia política. ¿Qué es que se pedía eso? Como
recordando a 15 años como el rol del Ejecutivo en el caso de Cristina Fernández de Kirchner y esa dirección política que mencionabas vos, María, hace un rato, es que justamente eso puede hacer unidireccionalmente una política de Estado que permea las áreas, porque si uno piensa tan desarticulado el legislativo con el ejecutivo, ahí es donde se presentan esas grandes problemáticas, porque pareciera que en el gobierno anterior no había dirección desde la presidencia de la nación. Bueno, vamos a sacar la ley integral trans, o parecía que el ministerio de las mujeres no podía incidir, o yo no voy a, eso lo tiene que decidir ahí el legislativo. Fue un problema muy grande de desarticulación, en particular porque nosotros terminábamos disputando en la calle, presionando en la calle, y ir a hacer un lobby que cuando tenés un gobierno Cristina se llevó 2 senadoras a China, o sea, para poder votar la ley y para sacar la ley de integral trans no se pudo, y hoy mirá cómo esas heridas también van calando, porque todas esas cosas o toda esa desarticulación política de esas heridas que quedaron del último gobierno también logró desarticular un movimiento tan importante como el movimiento LGTBIQ y el movimiento feminista que parecía en un momento ser el músculo de fortaleza de la militancia, ¿no? Uh-huh. Sí, totalmente. Y no solo lo de China, me acuerdo, por ejemplo, Néstor tuvo muchas reuniones con diputados y senadores para pedirles que votaran a favor del matrimonio igualitario. Y de hecho, en una reunión con una senadora, esta senadora me dice: mira, María, yo la verdad es que no puedo votar a favor, yo estoy haciendo campaña para ser gobernadora de mi provincia, y en mi provincia tengo más parroquias que sedes partidarias de todos los partidos juntos, y los obispos me están amenazando de que si yo voto a favor de esta ley van a hacer campaña en contra de mi candidatura desde los púlpitos de todas las iglesias. Y me decía con sinceridad esto, ¿no? Y esa senadora tuvo muchas conversaciones con Néstor Kirchner y terminó votando a favor, a pesar de esto que me dijo, y a los 2 años ganó y fue gobernadora de la provincia de Catamarca. Mirá vos, bueno, hay menos anécdotas. Y Néstor votó de esa ley, viste que vino del Parla Sur cuando entró al recinto, a todos que estábamos ahí se nos transformó, dijimos, ahora sí puede ser, ¿no? Que era posible esto del minuto a minuto. Ya no estaba bien de salud, sí. Nosotros le pedíamos que hablara y la verdad que no estaba bien para hablar. Habló Rosy. Pero sí estuvo presente, porque bueno, su presencia era importante para lo que iban a votar los diputados y diputadas. Qué lindo, ¿no?, que estaba Rosy en ese debate. Búsquenlo. Sí, lo vimos el sábado. El Ranger de Texas, pero a favor de los gays. Bueno, el 21 a las 6 de la tarde hay una actividad en el Patria donde va a estar Rosy y promete estar en paños menores. No. Lo veré por YouTube, lo veré por YouTube. No va a estar en paños menores, pero va a ser. ¿Cómo ese puedes repetir? Va a ser el lunes que viene, 21, que es el aniversario de la promulgación de Cristina. Claro, fue unos días después, o sea, fue inmediato para que nada pase. Sí. De hecho, me acuerdo que Parrilli nos dijo: vengan a elegir un salón en la Casa Rosada para hacer la promulgación. Y fuimos y nos iba mostrando los salones, no es muy chico. Sí. Y terminamos haciéndolo en el patio, porque le decíamos que los salones no servían. Y no entrábamos tampoco. Y no entrábamos ni en el patio tampoco. Afuera, quedó mucha gente afuera en la Casa Rosada. Y el 21 fue la promulgación. Entonces, un poco para celebrar el aniversario de la promulgación, en el patio va a estar Rosy y vamos a hablar de la promulgación del matrimonio igualitario. Bueno. Los 15 años de la promulgación. 23:01, estamos pasados, pero no nos importa porque hoy tenemos una mesaza. Me quiero ir con un tema que no quería dejar de abordar, porque nosotros tenemos varios archienemigos en este programa, se imaginarán, con ahora el desparpajo, todos los programas sumamos uno, pero uno muy importante es Damián Arabia, ¿sí? Y nosotros no tenemos ningún tipo de afinidad intelectual con Pablo Stefanoni, pero en su libro una de las cosas interesantes que plantea es cómo en Europa creció un fuerte movimiento LGBT de derecha, islamófobo, racista, supremacista, y uno lo mira, incluso trayendo algunas de las cosas que reflexionaba antes Bruno, y hace 2 semanas se quedaron varados en Israel Damián Arabia y
Maxi Ferraro, que iban básicamente a lavarle la cara al genocidio en Gaza, pintándolo de rosa en la marcha del orgullo de Tel Aviv. Quiero alguna reflexión de ustedes sobre cómo la derecha y la extrema derecha, porque Damián Arabia es un tipo de extrema derecha, se apropiaron de algunas de las consignas para también tener un movimiento político de diversidad neoliberal, neofascista, conservador o de derecha. Bueno, yo creo que, creo que algunos temas de nuestro movimiento son transversales, entonces de alguna manera es lógico que habiendo personas LGBT en toda la sociedad, también haya gente que represente a esos sectores y que entonces tomen algunas de nuestras consignas, ¿no? Pero bueno, nuestro movimiento, sobre todo en Argentina y en América Latina, es un movimiento, y hablo del movimiento como movimiento social, muy sensible a todas las causas y muy transversal. La Marcha del Orgullo en la Ciudad de Buenos Aires, que yo digo en la Ciudad de Buenos Aires porque nosotros consideramos que es una marcha nacional, porque bueno, va de Plaza de Mayo al Congreso, porque las consignas son nacionales y porque la comisión está compuesta por organizaciones de distintas provincias del país, expresa un poco eso, ¿no? Si ves las consignas, vas a ver consignas que tienen que ver con los trabajadores, con el racismo, con las personas migrantes, con los pueblos indígenas, o sea, es una marcha muy transversal y el movimiento es muy sensible a todas las demandas y todas las consignas, cosa que estos sectores no. Y yo creo que en Argentina hemos avanzado tanto culturalmente. La sociedad argentina es la misma que nos acompañó en matrimonio igualitario, en la ley de identidad de género, no cambió su posición. Milei gana a pesar de estas posiciones, no por estas posiciones respecto a la diversidad. Y como está, y hay un sector minoritario que está legitimado y avalado y que se expresa con más violencia y más virulencia y más frecuencia porque está avalado por el gobierno nacional, ¿no? Pero la mayoría de la sociedad sigue siendo la misma sociedad que nos apoya y que nos acompaña. Y por eso, porque es una sociedad que nos apoya y que nos acompaña, un gobierno de extrema derecha como Milei todavía no se anima a plantear algunas cosas como que sí quieren derogar la ley de matrimonio igualitario, que sí quieren derogar la ley de identidad de género, que sí quieren ir por todos nuestros derechos. Y el día después a la manifestación que se organizó en respuesta a lo de Davos, tiene que invitar a Roberto Piazza, Robertito Funes, para mostrarse amigable a la diversidad. Es una mentira, es hipócrita, es falso. Lo que tienen es miedo de una sociedad que defiende a la diversidad, como lo hizo en la manifestación después de Davos, ¿no? Fue la primera gran manifestación en contra del gobierno de Milei, fue en respuesta al discurso de Davos, que si vos lo lees, no es que hay una parte en contra de la diversidad, no, es todo el discurso en contra de las mujeres y las diversidades. En Davos, que es un foro económico, que nada que ver con nada. Bueno, yo creo que son personas que son usadas por la derecha, algunos porque sus intereses están ahí, porque coinciden sus intereses económicos, y otros porque son usados como herramientas. Y ahí nosotros tenemos que poder diferenciar por qué esa gente que es utilizada por la derecha, pero que sus intereses no están ahí en definitiva, a esos los tenemos que recuperar y los tenemos que convencer. Y por eso nosotros tratamos de dialogar. Con quienes coinciden en sus intereses no tenemos muchas chances de nada, o sea, están sus intereses puestos ahí. Pero con quienes no, tratar de dialogar y mostrarles que si les siguen dando espacio y apoyo y lavándole la cara a un gobierno de Milei, van a venir por todos nuestros derechos, porque tienen las herramientas del poder del gobierno nacional para dar la batalla cultural que ellos dicen que vienen a dar, para transformar la posición que tiene la sociedad, por ejemplo. Entonces, con un poco de años y de tiempo y de poder, pueden cambiar este apoyo que hoy la sociedad tiene, que tenemos de la sociedad, ¿no? Muy breve, yo coincido. Yo creo que tener derechos
y es también tener derecho a ser de derecha. Porque uno no le está preguntando a los heterosexuales ¿por qué son tan de fachos ustedes, chicos? ¿Por qué el fútbol los vuelve tan de ultraderecha o pro genocidio o lo que sea? Y que eso también es algo que nosotros, o sea, eso viene con el combo, digamos, de el tipo de derecho que tenés, el ingreso de sujeto político de la democracia, que hay que desenmascarar eso de cara a la sociedad también. No nos hace ni buenos ni malos ser gay, lesbianas, trans. Somos seres humanos, tenemos los mismos derechos y también derecho a ser de derecha. Y hay que lidiar con eso sin tapujo, hay que quitar el velo, hay que pensar específicamente qué constituye a los sujetos políticos, además de orientación sexual e identidad de género, hay clase, y además antes de tener derechos nos juntábamos en los sótanos, en los boliches, y en la noche, y entonces ahí había el que tenía 2 pesos y el hijo del juez. Ahora el hijo del juez, que tiene derechos, ya no se junta en el mismo antro, tienen sus propios lugares que están muy buenos en terrazas, bares en terraza. Entonces claramente, bueno, ahí está ampliada la comunidad, y que por eso yo sigo mucho el proceso parlamentario, los debates en España, por ejemplo, que es donde vos ves a una mujer trans peleándose con un hombre gay en el Parlamento, diciendo, che, están viniendo por nosotros, o sea, como, porque eso va a pasar. Y ahí es cuando también hay que decir, bueno, hay discursos o posicionamientos que se agotan y hay que pensar en todo lo otro también. Digamos, bueno, che, no sos más bueno por ser gay si apoyás esto, no sos más, o sea, porque el pinkwashing tiene eso, ¿no? Como le aporta una carga extra de capital simbólico político a un posicionamiento solamente porque una persona es gay, bi o trans o lo que sea. No, somos personas y en ciertos temas con el mismo capital, deberíamos tener el mismo capital que cualquier heterosexual. Bueno, estamos pasadísimos, mesaza. Quiero agradecerles muchos mensajes, gracias infinitas a la militancia de María y Flavia que me enseñaron sobre diversidades. Hace 15 años, cuando me animé como periodista a encarar el blog de diversidad Boquitas Pintadas en La Nación. Gracias por trabajar por una sociedad más igualitaria. Un abrazo, Vero Dema. Acá dice, acá también dicen, excelente programa. Gracias por esta mesa. Saludos, Jair, sos un capo. Chicos, hagan un análisis de los sectores de derecha, pero no hay que olvidarse que estamos en una guerra de clase. Bueno, levantando algo de lo que decían. Chiques, este programa nos deja mudos como cuando hablaba Cristina. Acá en La Plata lluvia y frío, pero que viene bien para apagar el incendio que hubo hoy. Bueno, saludos, un capo, siempre la mejor información. Ya no se habla de la grieta. Bueno, muchísimos mensajes, mucha gente contenta, gran programa, muchas gracias. Si la historia la escriben los que ganan, quiere decir que hay otra historia, tremendo programa. Un abrazo para todos, 11 3200 0530, ahí nos siguen escribiendo. Nosotros nos vamos una tanda sin antes agradecerle a nuestros invitadas, invitados, invitades. Quédate porque cuando volvamos, decime el título de tu columna falopita de redes del Huerto. Viudas. Negras, putas y chorras. Viudas, negras, putas y chorras. Yo que vos me quedo. En AM530 pasa